Y quisiera hablar de aceite. Vive Dios. Dile al hermano que está a tu lado, dile, llena tu lámpara. Llena tu lámpara. Llena tu lámpara. La Biblia nos habla de aceite desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. En el Viejo Testamento, la Biblia nos habla de aceite desde el principio, cuando el templo de Jehová lo empezaron a edificar. Y cuando se habla de aceite ahí, empezaron a hacer el ungüento con que se adoraba a Dios. Vive Dios. Entonces ese ungüento se hacía de 3 especias especiales, y todavía, porque en el Viejo Testamento había algo que se llamaba boca en boca, que era que no se escribía lo que Dios le enseñaba, sino que le enseñaban de generación en generación lo que había que hacer. Vive Dios. Estas 3 especias, hay 9 que ya saben cuáles son, pero 4 son desconocidas. Pero la última que descubrieron que cuando esta planta específica se ponía en el ungüento, no se sabe hasta dónde llega, porque cuando se enciende el aroma de esta planta, sube y no se sabe a dónde llega, pero va directamente y se piensa que llegaba hasta el trono de Dios, porque no saben hasta dónde llega. Sigue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, Dios hace esto específicamente. Entonces Dios le dice a Moisés por medio del aceite: vas a ungir a Aarón como sacerdote. Entonces se tenía que parar Aarón en la puerta del tabernáculo y tenía que estar 12 horas de día y las 12 horas de noche. Eran 24 horas que el sacerdote tenía que estar, y no era que lo cogían con un poquito de aceite, sino le enramaban un montón de aceite encima en significado de la unción. Y el sacerdote tenía que estar 24 horas sin moverse de la puerta del tabernáculo con el aceite encima. Y usted sabe que de día hace calor y con aceite encima y todo embajado, y luego de noche otra vez hace frío y usted lleno de aceite, debería ser bien difícil. Pero eso significa que la unción tiene un precio. Eso significa que hay que pagar un precio. Entonces Dios sigue usando el aceite para ungir los instrumentos. Entonces, ¿por qué usa aceite para ungir los instrumentos? Porque todo lo que el Señor quería dedicado para él, quería que fuera ungido como en señal de que eso le pertenecía a él. Vive Dios. Acuérdense de esto que le dije, que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Dios sigue usando el aceite y la unción, y sabemos que el aceite es tipo del Espíritu Santo. Vive Dios. La viuda de Sarepta, ella queda viuda, tiene una deuda, y el profeta llega a su casa y le dice: busca, ahorita vamos a enlazar todo esto. Vive Dios. Lo que pasa es que todo Dios me lo está dando. Y entonces, la viuda de Sarepta le dice al profeta: vete, busca vasija. Y la vasija en la Biblia específicamente muchas veces habla de nuestro corazón. Vive. Y cuando el profeta le dice a la viuda: vete, busca vasija, ella empieza a buscar vasija por todas partes. ¿Y qué pasa? Mientras ella sigue buscando vasija, el aceite sigue fluyendo. Vive Dios. Entonces, algo importante del aceite, que si usted prende una lámpara, el aceite se va consumiendo. Y cada vez usted tiene que echarle más aceite. Entonces, quiere decir que aunque usted tenga el Espíritu Santo, usted tiene que seguir llenándose de continuo. Amén. Usted no puede detenerse en llenarse del Espíritu Santo, ni puede detenerse, porque esto es el Espíritu Santo en nuestras vidas es como un barco que el viento le da y tiene que estar fluyendo. Vive Dios. Y nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, no significa que tenemos que quedarnos ahí conforme con lo que ya tenemos, porque cuando Timoteo baja su fuerza, Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Porque el fuego es algo importante, como cuando se prendía el incienso, el fuego era lo que hacía el aceite que había en ti. Vive Dios. Entonces, el fuego es importante porque cuando los hijos de Elí prendieron fuego extraño, Dios los mata por lo que estaban haciendo. Pero ¿qué significa encender fuego extraño? Es que en el tabernáculo de Dios, el primer fuego que se encendió
lo encendió Dios. Santo. Y Dios le dijo a Moisés, nunca vas a dejar que ese fuego se apague. Vive Siempre tienes que estar echándole leña porque ese fuego nunca se puede apagar. Vive Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios, cuando puso el Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo es puro. El Espíritu Santo no se contamina con nada. El Espíritu Santo, entonces, cuando Dios pone el Espíritu Santo en ti, no puedes prender fuego extraño. Que fuego extraño significa traer cosas que no son de Dios, traer cosas que no son del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, la Biblia específica cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, ¿por qué no se puede contristar? Porque se va de ti. Entonces, si el Espíritu Santo se va de ti, fácilmente nosotros dejamos de llenar nuestras lámparas. Y si dejamos de llenar nuestras lámparas, ¿qué pasa? Si usted está caminando de noche y su lámpara no tiene aceite. En Mateo 25 Jesús dijo que las viudas, habían 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que le echaron aceite, 5 que guardaron vasijas llenas de aceite y las otras no. Las otras tenían lámparas pero sin aceite. Nosotros ahora aceptamos el Evangelio y esas son las lámparas. El Evangelio es luz a nuestro camino. Amén. El Evangelio nos dice por dónde nosotros caminamos. Esta es la palabra de Dios. Nos dice por dónde ir de noche, por dónde ir de día. Nos enseña todo lo que vamos a hacer. Pero hay gente que lee la Biblia y la saben, pero no tienen el Espíritu Santo. Entonces no tienen aceite. Entonces tú puedes leer la Biblia y yo te digo una cosa. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, esto es un libro más. Porque tú puedes leer y darle la explicación que tú quieres, pero cuando tú estás lleno de luz del Espíritu Santo, esta palabra se vuelve viva en tu vida. Se vuelve algo como que tú no puedes vivir sin ella, porque tú te das cuenta que cada vez que tú tienes una situación, ella te habla. Ella te dice, cuando tú tienes una situación que, Señor, ¿qué hago ahora? Viene Dios y te dice, pero es que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces, la Biblia te habla, la palabra te habla porque es la palabra de Dios y es viva, pero hay que tener ese aceite en uno. Cuando Dios le dice, habla de las viudas, el novio, ¿verdad? Dice que venía a buscar a las novias y eran 10. Las vírgenes significan iglesia. En este versículo, en Mateo 25, significa la iglesia. El novio es Jesucristo. Amén. Las vasijas son nuestros corazones y el aceite es el Espíritu Santo. Jesús viene a buscar la iglesia y todos nosotros sabemos que Jesús viene. Pero hay unos que son insensatos y unos que son prudentes. En el original dice que insensato es la palabra moros en el griego. Y moros significa necio. Lo que pasa es que la Biblia, cuando la traducieron, la pusieron más liviana, pero en el original significa necio, y en otros lenguajes ponen tonto, ponen que no eres una persona prudente porque no llenas tu lámpara de aceite, porque el aceite es lo necesario que nosotros tenemos que tener en nosotros para nosotros poder llegar hacia la meta. Sin el aceite nosotros vamos a estar, como estaba predicando ahorita, caminando en zigzag de aquí para allá, porque cuando no tenemos el aceite en nosotros nos desenfocamos. Entonces queremos traerle fuego extraño. Cuando ya no tenemos el aceite en nosotros, la unción, queremos traer otras cosas que no son de Dios a llenarnos, y lo que hacemos es eso, encendemos fuego extraño, no el fuego de Dios. Entonces, cuando Jesús le dice que viene por las viudas, ellas saben que Jesús viene. Pero cuando dan el segundo anuncio, que es al amanecer, ella saben que no tienen aceite. Se le estaba escaseando. Entonces le piden a las 5 prudentes. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que yo no te puedo darle el aceite que yo tengo. Hay cosas que tú no puedes compartir. Yo no te puedo dar de mi fe. Yo te puedo hablar de lo que yo he sucedido y quizás por mi testimonio tu fe aumente. Pero si tú no estás dispuesto a llenarte de ese aceite tú mismo, yo no te puedo dar de ese aceite. Entonces ya le dicen, para que a nosotros no nos falte, vayan ustedes y busquen. Pero ¿qué sucede con esto cuando ellas van a buscar? Que se cierra la puerta. Entonces, nosotros estamos tiempo ahora de llenarnos del aceite de Dios. Pero que va a llegar un momento que la puerta se cierre. Si nosotros no tenemos el aceite, cuando se cierre la puerta no hay break. Hay gente que dice, Dios es amor. Pero Dios es amor, siempre ha sido amor. Pero
Cuando Dios llama a Noé, le dice, vete, predica por todo el mundo que viene un diluvio. Y Noé predica un montón de años, no me acuerdo ahora los años, pero predica un montón de años y nadie le cree. ¿Por qué? Porque nunca nadie había visto lluvia caer sobre la tierra. Pero igual nosotros predicamos el evangelio y nadie ha visto que Cristo venga a los cielos. Pero nosotros sabemos que va a suceder porque esa es la fe que hay en nosotros de que Cristo viene y lo estamos esperando y sabemos que va a venir en las nubes, que no va a tocar tierra, que vamos a ser levantados, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, pero sabemos que vamos a ir al cielo. Entonces, la importancia del aceite en nosotros es, mire cómo Eliseo sabía que Elías tenía este aceite. Y Eliseo, cuando Elías lo llama, le pone el manto por encima y Eliseo deja todo. Eliseo tiene 12 yuntas de bueyes. Para ese tiempo 12 yuntas de bueyes era un montón de dinero porque con solo 2 yuntas era de un hombre rico. Imagínense 12. Y Eliseo tenía 12, quemó todo lo que tenía, lo sacrificó, le dio a comer y le dice a sus padres, me voy. ¿Está usted dispuesto a dejar todo lo que tiene por la unción de Dios, por el caminar en Cristo, por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted? Pues Eliseo hace esto y sigue a Elías. Cuando Elías sabe que le queda poco tiempo, sabiendo que ese fue el hombre que escogió como sucesor, Elías lo quería dejar en Jericó. Y Eliseo no quería quedarse. Y Eliseo le decía, vive Jehová, vive mi alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir porque yo quiero el aceite. Entonces, usted anhela así el Espíritu Santo en su vida. Usted anhela de verdad dejar todito por ese espíritu, por el Espíritu Santo que tiene usted, por ese fuego ardiente. Entonces Eliseo no le importa. Eliseo dice, te voy a seguir. Voy a donde quiera que tú vas. Cuando Eliseo le dice, Elías le dice, si tú ves el manto caer, es que Dios contestó tu petición, te va a dar la unción. Cuando ve Eliseo el manto caer, que lo agarra, Eliseo se molesta. Y eso fue lo que Elías le dijo. Entonces la palabra de Dios dice que cuando usted acepta a Dios, el Espíritu Santo está en usted. ¿Verdad que sí? Entonces lo sella, como que usted es propiedad de él. Entonces el Espíritu Santo empieza a capacitarlo y a llenarlo. Pero a veces dudamos de lo que hay en nosotros. A veces hay un enfermo y usted llama a otra persona para que ore por el enfermo. A veces sucede una situación y usted llama a otra persona. Entonces es lo mismo que le pasa a Eliseo. Eliseo se molesta y va al Jordán, y cuando está en el Jordán, ve el Jordán, se molesta y le da con el manto. Y se abre el Jordán. Y Eliseo dice, el Espíritu de Jehová está en mí. Gloria a Dios. Eliseo se dio cuenta que la unción estaba en él. Y la unción que estaba en Eliseo también está en cada uno de nosotros. Amén. Y de mejor manera. Porque la Biblia dice en el Viejo Testamento que el Espíritu Santo estaba sobre los profetas, sobre los hombres de Dios. Pero aún con todo eso, estos hombres del Viejo Testamento vivieron unas experiencias terribles. David en Salmos 23, versículo 5 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa mi copa está rebosando? En el Viejo Testamento, cuando usted iba a visitar a alguien, como esta gente vivía en un desierto, tenían unas jarras de agua, y cuando usted llegaba, le echaban agua en esa jarra y usted bebía de esa agua. Entonces usted tenía una conversación con la persona, y si a esa persona le gustaba su conversación, él seguía echándole aceite. Entonces, pero si no le gustaba, no le echaba aceite, agua, para que usted siguiera bebiendo. Entonces, cuando David dice, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, David está diciendo, Señor, como nosotros estamos en un culto y venimos a una vigilia. David estaba diciendo, el tiempo que yo tengo que estar en el templo, que son 3 veces al día, adorándote, tú estás ahí, pero cuando yo voy un poco más de tiempo, tú sigues echándole agua a mi copa porque tú quieres que yo esté en el templo contigo. Entonces eso es lo que sucede con nosotros, con las vigilias. Cuando nosotros queremos dar la milla extra, Dios sigue echando aceite porque Dios está dispuesto y Dios quiere que nosotros lo busquemos de corazón como lo estamos haciendo. Aleluya. Entonces David se da cuenta de esto, de que cuando nuestros corazones, cuando buscamos a Dios, Dios está dispuesto a seguir bendiciéndonos y bendiciéndonos y bendiciéndonos y seguir llenándonos. Entonces en el Nuevo Testamento pasa algo. Cuando Jesús
va a la cruz del Calvario y muere, Jesús sube al cielo, pero envía el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ahora el Espíritu Santo no está ni encima de nosotros, está dentro de nosotros. Amén. Entonces, lo que Dios provocaba antes en los profetas, ahora tiene que ser mayor en nosotros, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Gloria a Dios. No está sobre nosotros. Santo, Quiere decir que cuando tú estás durmiendo, el Espíritu Santo está contigo ahí durmiendo. Yes. Quiere Gloria a decir Dios. que cuando tú estás en valle de sombra, el Espíritu Santo está caminando Yes. contigo. Nunca te deja solo. Entonces, el Espíritu Santo sabe que Él es lo necesario en tu vida para tú llegar hasta la meta que quieres. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 25. Vive Dios. Alaba la gloria. Estamos hablando de la 10 pinos. Vive Dios. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Y adoramos. a Dice, Dios. entonces, dice que 5 eran prudentes. 5 sabían que tenían que estar llenas del Espíritu Santo y de tomar lo necesario. Vive. Entonces, a veces pensamos que una vigilia no es necesaria, pero una vigilia puede significar que es el aceite que tú necesitas para que tu lámpara siga hasta la venida. Gloria a Dios. Y a veces decimos, no voy para la vigilia, a veces decimos, no voy para el culto, a veces digo, no voy para acá, pero quizás tú no te estás dando cuenta que ese poquito extra que tú estás haciendo te está llenando del aceite necesario. Amén. Vive Dios. Entonces, las 5 insensatas no es que no sabían tomar decisiones. Yo tengo la traducción de lo que dice el diccionario. Gloria a Voy a Dios. buscarlo aquí, Javier. Aquí lo que te venía tapando. Yo busqué Vive Dios. la traducción de la traducción. Gloria al Señor. Mateo 25. Mateo 25. No me equivoco, estoy en el versículo. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Mira lo que dice de las insensatas. No se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Vive Dios. Entonces, las insensatas no era que no estaban capacitadas a llenarse de aceite, era que querían tomar la decisión de no llenarse. Y ahora mismo el que no tenga aceite es porque no quiere llenarse del aceite. Santo. Un ejemplo que da Dios es que dice, ¿entiende nosotros que su hijo pide un pedazo de pan? Le da una piedra, o si pide un pescado, le dará un escorpión. Santo. Y dice que aún nosotros siendo buenos sabemos dar cosas buenas. ¿Cuánto no vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Ajá, nosotros siendo malos, ¿cuánto no más nuestro Dios siendo bueno nos dará el Espíritu Santo? Vive Dios. Entonces, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene unción en sí, ni la presencia del Espíritu Santo, es porque no la quiere. Vive Dios. Gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia, en el capítulo 5, y tornándose el esposo, que cabecearon todas y se durmieron. Y lo que me gusta de esto es que toditas se durmieron, pero aún cuando se durmieron toditas, cuando vino el esposo, las 5 prudentes estuvieron listas. Vive Dios. Así que aquí no está hablando de un sueño de que usted se durmió en el evangelio, sino un dueño de cansancio. Pero ellas, aunque estaban durmiendo, estaban listas. Santo. Entonces, lo que dije ahorita, el número 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se apaga. Entonces, es importante que si nosotros no estamos llenos del aceite, estamos a tiempo. Porque si se nos apaga nuestra lámpara, como dije ahorita, se va a cerrar la puerta. Vive Dios. Así como le dijo Dios a Moisés, predica, y Moisés predicó, y cuando Dios cerró la puerta, ya nadie podía entrar. Y así mismo es el reino de los cielos. Cuando Dios diga trancar la puerta, ya nadie va a poder. Vive Dios. Entonces, vamos al versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien
a los que venden y compran para vosotras mismas. Entonces, eso es lo que dije ahorita. No le puedes dar a otra persona de tu aceite, porque cada cual tiene que buscar lo suyo propio. Vive Dios. Entonces dice, pero mientras ellas iban a comprar, voy por el versículo 10. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Eso es lo más importante que la iglesia debe esperar. La venida de Cristo para sus bodas. El aceite que Dios pone en cada uno de nosotros es lo que nos va, como dijo ahorita, lo que nos prepara, lo que nos va a capacitar para nosotros podernos irnos con él. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Y el 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. La Biblia dice que él vendrá como ladrón en la noche. Vendrá un día en que menos usted se lo espera. Y lo que sucede es que a veces nosotros cogemos y le hacemos caso a lo que el enemigo dice. Entonces el peligro de esto es que hoy yo quizás diga, voy a decirle esta mentira y viene Cristo. Vive Dios. Entonces usted practicando pecado. Vive Dios. Entonces cuando usted practica el pecado, el aceite se va, porque el Espíritu Santo no se puede contristar. Cuando usted contrista el Espíritu Santo se tiene que alejar porque usted lo está negando. Cuando usted no quiere hacer la voluntad de Dios, usted niega el Espíritu Santo en su vida. Usted le está diciendo al Espíritu Santo que no lo necesita. Cuando usted le hace caso al pecado, cuando usted practica el pecado, usted le está diciendo al Espíritu Santo que no te necesita. Porque cuando Jesús murió, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es su ayudador. El Espíritu Santo es quien lo ayuda a usted en sus debilidades. Entonces, hay cosas que usted no va a poder hacer sin el Espíritu Santo. Cuando Pedro está siguiendo a Jesucristo, lo niega 3 veces. Entonces, porque tenía miedo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, ¿qué sucede con Pedro? Pierde el miedo que tenía. No se vuelve a contar en la Biblia que Pedro lo negaba. Ahora cuando estaba en la corte, Pedro era diferente. Pedro decía con denuedo, hablaba con denuedo y con valentía. Y no tenía miedo ni que lo mataran, ni que le dieran latigazos. Porque el Espíritu Santo lo capacitó. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, autoridad y dominio propio. El Espíritu Santo en usted va a hacer que usted logre hacer lo que usted no puede. Lo que usted piensa que está incapacitado, el Espíritu Santo es el que lo va a ayudar a usted hacer eso. Hay veces que usted puede tener en su mente, yo voy a predicar, yo voy a decir esto, pero el Espíritu Santo le puede decir, solamente quiero que diga 2 palabras, pero esas 2 palabras va a hacer que se conviertan todos los que están allí. Porque no es lo que usted quiera hacer, no es lo que dice la Biblia, que de modo que la Biblia dice que el que quiera seguir a Cristo se tiene que negar. Entonces, cuando tú te niegas, tú menguas para que Dios viva en ti, pero el que va a hacer la obra en ti es el Espíritu Santo de lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, yo sé que a veces es difícil, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo cuando habla en vuestro corazón. Cuando Dios nos dice, haz esto, no hagas esto, porque cuando nosotros usamos la lógica de nosotros por lo que creemos, Dios no puede hacer lo que Él quiere. Porque en muchas situaciones tú puedes quizás decirle a alguien una palabra bonita y lo que el Espíritu Santo le quiere decir, oye, ¿cuántas veces te voy a decir que dejes de hacer lo que estás haciendo? Entonces, viene otro en la misma situación y tú le quieres decir la misma palabra y Dios dice, no, tú le vas a decir que yo estoy con él y que yo lo voy a levantar. Entonces, si somos nosotros, como al primero le dijimos lo mismo, vamos donde el segundo. Mira que Dios te quiere levantar y Dios lo que le quiere dar un cocotazo para que deje de hacer lo que está haciendo. Entonces, sigo diciéndolo otra vez, la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros queremos trabajar para Dios, hacer cosas grandes en Dios, nosotros tenemos que darle un espacio al Espíritu Santo en nosotros y dejar nuestras cosas a un lado y dejar
que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. Amén. Entonces, mira, estos hombres de la Biblia se dieron cuenta como el David, lo importante que era el aceite en ellos. Imagínense nosotros ahora que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios. Usted se imagina que un día usted pecando pudiera escuchar el Espíritu Santo llorando porque usted está pecando. Santo, vive Dios. Que usted pudiera escuchar el gemir del Espíritu Santo por usted. Vive Dios. Usted podría escuchar Santo, eso, vive Dios. sabiendo que algo tan puro que es el Espíritu Santo, dice la Biblia que es como un niño, porque lo que está hablando es de su humildad, de su pureza, de su esencia, que cuando usted vaya a pecar, el Espíritu Santo está hablando a su corazón, porque siempre el Espíritu Santo lo hace antes que usted peque. Ajá. Cuando usted va a hacer algo malo, él viene y le dice, no lo haga. Ajá. Entonces, con todo eso dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por usted. Sí. Entonces, si el Espíritu Santo intercede por usted, o puede ser que a usted le va a pasar algo malo, usted no está haciendo lo que Dios quiere. Entonces, usted imagínese eso, cuando usted haga algo malo, imagínese el Espíritu Santo quejándose con gemidos indecibles delante de Dios por usted. Vive Dios. Yo no sé usted, pero a mí me quebrantaría el corazón escuchar el Espíritu Santo llorando por mí. Vive Dios. Me dolería de una manera terrible, como nosotros Vive decimos, Dios. porque imagínense, Vive Dios. hacerlo como un niño, imagínense cómo la Biblia lo describe. Entonces, el Espíritu Santo está dispuesto y usted está dispuesto. Gloria al Santo, vive Dios. Yo sé que hay situaciones difíciles, nosotros tenemos que aprender. Hay gente que, ¿verdad? Willy cuenta un testimonio que cuando se convirtió, él de una vez dejó todito. Pero yo sé que hay gente que lleva un proceso también. No podemos a veces esperar, pues, pero por lo menos yo digo, yo que llevo 15 años en la iglesia, si yo me pongo a hacer cosas que a Dios no le gusta, pues Dios me debería dar un cocotazo blindado. Vive Dios. Llevo tiempo en el evangelio. Entonces, y hay gente, ¿verdad?, que hay que tener flexibilidad porque llevan 5 meses, 4 meses, Vive Dios. y el Espíritu Santo lleva un proceso. Dios no hizo la tierra en un segundo como él pudiera haberlo hecho. Él pudo haber dicho, hágase todo, ¡fum!, y se hizo todito. Dios lleva un proceso y así Dios trabaja con nosotros con un proceso. Pero muchas veces nosotros limitamos a Dios de que trabajen con nosotros. ¿Cómo? Con eso mismo. Que no dejamos que Dios entre en nuestra vida sabiendo que estamos haciendo las cosas mal. Los nenes chiquititos cuando hacen algo malo, no lo saben. Y ellos se esconden, y ellos se ríen de lo que hacen con malicia, porque saben que están haciendo algo malo. Entonces, así mismo somos nosotros, nacemos ya sabiendo qué es malo y qué es bueno. No podemos ir donde Dios a decirle, ay, yo no sabía. Nosotros sabemos cuando hacemos algo malo, por eso nos escondemos cuando hacemos algo malo. Cuando el pillo va a jugar, no va a que todo el mundo lo vea y se esconde, ¿verdad? Porque sabe que está haciendo algo malo. Dice la Biblia que los que hacen buenas obras las hacen en la luz. Los que quieren hacer lo malo lo hacen en la oscuridad para que nadie los vea. Y yo no sé cuánto tiempo tengo, ¿verdad? Amén. Y siguiendo hablando del Espíritu Santo, como Pablo, que vemos eso, vemos Pedro que diga, y Pablo, vamos a hablar de Pablo, algo que me impresiona, que lo aprendí en esta clase, es que a Pablo lo apedrean, y Pablo va donde los otros cristianos y le dice, tengan ánimo. Si a ese fue el que apedrearon, ¿cómo le va a dar ánimo a los otros cristianos? Entonces, y tú piensas estas cosas, ¿cómo es posible que Pablo pudiera hacer así? El Espíritu Santo cambió en Pablo. El cambio, el agradecimiento que tenía Pablo en Dios. Porque cada uno de nosotros íbamos a perdernos. Cada uno de nosotros íbamos directo al infierno. Y Jesucristo nos salvó. Y eso es algo que tiene que estar de continuo en nuestra mente. Un agradecimiento. Porque hay muchos de nuestros amigos que están en el infierno. Y una lo mataron. Y nosotros tuvimos la oportunidad. Y tú sabes que nosotros haber pasado por situaciones que pasaron nuestros amigos y ellos están muertos y nosotros estamos vivos con una oportunidad. Tú sabes cuántas personas han tenido accidentes como esto y ya están en el infierno. Cuántas personas como el pastor que está en la cárcel y han estado toda su vida ahí, no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo, o lo han tenido la oportunidad y no le han dado la oportunidad
¿Cuántas personas han muerto con sobredosis de droga? ¿Cuántas personas en un robo lo han matado? Y nosotros hemos estado en esos mismos sitios y para la gloria de Dios podemos estar aquí. Gloria a Dios, sí, Señor. La oportunidad que nos ha dado Dios. Y yo pienso que debemos aprovechar esa oportunidad. Yo pienso que eso debe ser importante a todos nosotros. Debe ser algo que debe estar en nuestra mente de continuo, y cuando venga el enemigo con un pensamiento. Aquí podemos pasar situaciones difíciles. A veces yo paso situaciones difíciles. A veces yo estoy en la diálisis y miro para el lado y todo el mundo así mirado boca arriba. Y a veces yo me siento mal, pero hay veces que yo no siento nada. Y a veces yo me pongo a llorar, no porque estoy triste, me pongo a llorar porque yo sé que es Dios. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible que yo esté bien aquí y yo veo todo el mundo así, con la boca para arriba, gente quejándose, llorando, no se vomitan, montones de cosas, y yo estoy allí que a veces yo ni lo creo, de verdad que estoy cogiendo diálisis aquí, yo me miro y yo digo, de verdad, ¿cómo es posible? Y es Dios. Pero bueno, las mismas enfermeras. Cuando tú dices una Biblia, dice que tú ves en cada uno de ellos. Sí, eso es otra cosa. El enemigo es un ataque terrible que me tiene 24 horas ahí, porque yo miro, allí hay unos cuantos ciegos, yo los miro, tienen la misma enfermedad que yo, tienen retinopatía en los ojos. Yo veo otros que no tienen piernas y cuando les pregunto, tienen lo mismo que yo tengo en las piernas, neuropatía. Entonces, hay un señor que estuvo hablando los otros días y me dice, yo tengo neuropatía hace 6 meses, y yo no me atrevía ni a decirle. Y yo le decía, yo tengo neuropatía desde los 15 años, yo tengo 35. Hace 20 años y todavía yo camino. Y el Señor me miró con una cara, yo sé que Él no me creyó. Yo sé que Él no me iba a creer. Y las mismas enfermeras, los otros días le dije a una de las enfermeras, me tengo que ir temprano, voy a coger diálisis más que 3 horas. ¿Por qué tú te vas temprano? Porque voy para la iglesia. Y me dice, pero esto es bien importante. Y yo dije, no, no más importante que la iglesia. Porque cuando Dios quiere, cuando Dios diga, me saca de la diálisis y yo no tengo que venir más nada. Otro día había un señor allí que decía, me quiero morir. Usted tiene mucho que vivir y primero tiene que aceptar a Cristo. Porque si no, entonces, esto es lo importante de tener a Dios. No es que usted sea Superman, no es que usted sea man, porque hay debilidades en cada uno de nosotros, hay cosas que nos quebrantan, hay cosas que nos duelen, pero esto es lo importante de tener el Espíritu Santo en nosotros, que sea cual sea la prueba. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la Biblia dice todo, es todo. Sí, pero hay que tener a Dios de verdad, hay que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder con todas las pruebas. Y cuando Pablo dice esto, Pablo estaba en la cárcel, Pablo lo habían latigado, lo habían apedreado, lo habían hecho de todo, y Pablo después de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Y si usted busca información de dónde Pablo estaba, en la celda donde estaba eran, no me acuerdo si eran 2 pisos, pero él estaba en el fondo, y todas esas celdas tenían unos canales donde iba toda la porquería, el orín, todo eso, y Pablo estaba ahí metido. Y Pablo decía allá adentro de la cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderamente hay que tener a Dios en uno. Y bueno, voy a decir algo más para terminar. Y es que ¿verdad? Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios lo ha prometido y se va a cumplir. Vamos a crecer, vamos a tener nuestro templo, vamos a tener todo lo que Dios ha prometido, porque Dios, como dije ahorita en la predicación, Dios no falla en sus promesas, Dios es fiel. Dice en Tito que Dios no puede mentir. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre, que Dios no se arrepiente, y lo que Dios quiere hacer con nosotros, Dios lo va a hacer. Amén. Gloria al Señor.